ese meme que dice que si te sientes bien viendo películas de psicópatas, revísate y tal. ¿Te acuerdas que te lo mandé? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Y tú estás de acuerdo, Vani? De que hay Eso que de revisarse. que sí si te es. gustan las películas de psicópatas y tal. Me parece que un poco no tiene nada que Yo ver. creo que no tiene nada que ver. O sea, a mí me gustan porque analizar como la mente, la vida de esas personas me Ajá. parece interesante. Pero ese meme me parece como muy categórico y muy sin sentido. Ay, los memes no son muchas veces sin No, sentido. marica, los memes tienen mucho sentido, sobre todo humorístico. Un Pero- meme Ah. se supone que es como una síntesis de Sí, sentido. sí, tiene mucho sentido. Lo Pero- que pasa es que también puede ser que, digamos, ciertas personas que vienen de algunos ambientes caóticos, pues sienten un poco más de afinidad a ver este tipo de películas o de Ajá. series sin de pronto alterarse tanto, sin parecer, sin escandalizarse. Pero yo no le veo nada de malo. Pero bueno, vamos a empezar. Oye, ya empezamos. Creo que ya empezamos. Ya me parece empezamos. que ya. No, Pero ya. bueno, bienvenidos a este 2025. Estamos en 2025, ¿verdad? Sí. Con nuestra psicóloga de confianza. Nunca mejor dicho. Nuestra Total. psicóloga de confianza, Vanessa Isabel. Búsquenla en su Instagram, que está bien activa, subiendo buen contenido. El productor audiovisual maravilloso, se lo Subiendo recomiendo. buen contenido, súper bueno. Se lo recomiendo, no es que sea Jaure, pero se lo recomiendo. No, hay que recomendarlo. Vane, gracias por otra vez más aceptar la invitación con la mejor disposición de siempre. Siempre te lo agradecemos. Y hoy la idea es hablar sobre, en principio, sobre la mente de un psicópata, pero también, ¿te acuerdas que te estaba diciendo que me parece atractivo hablar o empezar a hablar sobre si el ser humano es bueno por naturaleza o no? ¿Te acuerdas que te estaba preguntando de Ajá. eso? Y me parece curioso porque, bueno, yo tengo una base cero empírica y cero Ujú. académica y creo que nosotros no somos buenos por naturaleza de ninguna manera y que la sociedad es la que de una u otra manera todo el tiempo nos está como acotando hacia esa civilización y que no sé cómo se diría eso, pero nuestra naturaleza es bastante pesada, bastante pesadilla. Entonces, Rica, ¿cómo estás? Yo pues Compa, ¿cómo te ¿Cómo sientes le va, con ese hermano? micrófono inalámbrico? me siento un poco raro además. Ajá. Estoy como escuchando todo mucho. Ajá, te sientes así como un panóptico. Me siento como en un estudio. Compa, pero usted es productor, Como compa. en un estudio abierto, a cielo Compa, abierto. usted tiene la grabadora, está escuchando todos los micros. Tienes Y un todo, poco. tienes Tienes todo. todo. Un poco. Y Tienes saben que es lo todo. mejor, que ya no edito. Oye, eso es una gran ventaja, ¿ah? Eso es una gran ventaja. Entonces, para disparar, Vane, ¿tú qué piensas de eso? ¿Tú qué piensas de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza? O sea, y tocas un punto que creo que es fundamental para entender también el tema de la psicopatía. Tú me estás hablando Ajá. de bien y mal y esto hace parte de conceptos morales, ¿no? Ajá. Y la moral es lo que nos estructura como sociedad. Entonces es lo que define qué es bueno y qué es malo. Además de eso, la moral es la que también nos permite forjar vínculos, ¿no? Desde que somos pequeños tú estás haciendo cosas buenas o malas en función de que tus padres obviamente te acepten, en el colegio te acepten, Ajá. tus amistades te acepten. Y en cierta medida la moral nos estructura tanto a nivel social como a nivel psíquico. Ajá. Yo pienso que los seres humanos hacen lo mejor o lo máximo para tratar de estar bien, más allá de ser buenos o malos. Y muchas veces, para yo estar bien, tengo que hacer algo malo. Ajá. O algo que no se Ajá. puede ver como tan bueno. Y es el tema de la psicopatía. El psicópata, digamos, él no introyecta la moral. Él no introyecta reglas sociales, o sea, lo que es bueno para él es bueno. Y O ya. sea, el man piensa así o la persona, la mujer piensa así. Es como, si esto es bueno, para mí es que es bueno. es bueno. Ajá. O sea, en sí debe ser bueno. Ok. Nosotros lo que pensamos es, ok, si es bueno para la sociedad, es bueno para mí. Si es bueno para el otro, también es bueno para mí. O sea, me enseñan a que algo es bueno. Ajá. Tú evitas hacer aquellas cosas que te parecen que son malas o que pueden lastimar. El psicópata no. Pero Pero ¿por qué, Vane? Porque no tiene... O sea, ¿qué es lo que le impide, digamos,
como hacerse esa imagen del otro. Lo que pasa es que, bueno, la psicopatía desde el área de la psicología y la psiquiatría es como vista como un trastorno de la personalidad. O sea, hay una alteración de la personalidad. Pero los de la parte de la criminalística no les gusta verlos mucho así. Ajá. Y o sea, es como que sí, porque es que no son una persona que tiene un trastorno depresivo. No es, o sea, no es como verlo como alguien que tiene un trastorno depresivo o un trastorno obsesivo compulsivo o una esquizofrenia o un neurótico como nosotros. Ajá. No, sino ¿Y que entonces? ellos son muy conscientes de lo que están haciendo y no logran introyectar esas normas. Uno, como que en la neurociencia se han hecho muchos estudios a nivel cerebral de esa parte, y hay como que el cerebro no funciona adecuadamente en ciertas estructuras. Uno, la amígdala, que la amígdala es la que se encarga del procesamiento de la información. Y ¿Cómo? La amígdala. La amígdala. de las emociones. La amígdala Me es- distrajeron. Esta cosa que tenemos acá. Es que llegó la... Si le quieres regalar llegó una cerveza. Llegó nuestra dealer de cerveza. Además Ajá. es una invitada. Es Nos- una gran pausa. Una... Oye, ven acá, pero siempre que van a hablar de salud mental, están bebiendo. Pero ya, yo, Mané. No, mi vida. No, ya yo no. Gracias, yo no ella, puedo. yo no. ella ya dejó el El Gracias. gluten vicio. me cae mal. Ah. Entonces, si no queremos una Yo- explosión estomacal. Oye, pero Michelle nos ve un montón y está de paso en la ciudad y es su último día aquí. Entonces ¿Verdad? decidí invitarla a la grabación para que tuviera oportunidad. Es que ella representa un poco lo que representa el podcast. Que este paréntesis, que es como que llegamos a gente que está por fuera, a los expatriados un poco. Entonces, qué chévere que estés Viniste en aquí. un avión de la Bienvenida. FAC. hay que preguntarlo. Ya le han hecho ese chiste como 80 Hay que veces. preguntarlo, hay que preguntarlo porque bueno, ajá, hay que En preguntarlo. este momento. En ¿Cómo es este que momento. escuchamos, nos juzgamos? Total. Ajá. Total. Bueno, pues, ajá, sigamos. Bueno, te estaba diciendo que hay una parte en el cerebro que es muy pequeñita que se llama la amígdala, que se encarga de todo el procesamiento de las emociones. Pero la amígdala no es esta cosa que está aquí, es otra también amígdala. hay una Ya. en el cerebro que como tiene, digamos, esa formita, se llama así. Y está la parte de la corteza prefrontal que se encarga del juicio, el raciocinio, la culpa y todas Ajá. estas cosas. Y de acuerdo a estos estudios que se han hecho en las personas con psicopatía, no se activa, ¿cierto? Ante ciertas situaciones. O sea, su funcionamiento no es el O sea, es una vaina física. normal. Hay ese componente Ok. físico. Y Vale, además está el componente de la personalidad. O sea, ellos son personas narcisistas. Pero Pero- siempre, Vane, siempre son narcisistas. Siempre. Esa es una característica fundamental de la psicopatía. Hay un narcisismo porque es que él se cree por encima de los demás. Ok. O sea, bueno, por ejemplo, O sea, él cree que tiene derecho por encima de ti, que él está por encima de las cosas, de las personas, de todo. Lo que él quiere, lo tiene que tener. Aunque Nosotros moralmente aprendemos que no, o sea, tú todo lo que quieres no lo puedes tener. Así Pero- tengas ciertas limitaciones económicas, morales, lo que sea. Ellos buscan siempre la manera de satisfacer sus deseos. o sea, podríamos decir que un psicópata o un perverso, si quieres, también podemos usar esa palabra. ¿tú crees que es lo mismo Goza. de un perverso a un psicópata? Yo Usa creo que la no, ley. Es marica. que Usa la Rica ley. es muy freudiano y entonces me mete ahí conceptos Lo freudianos pasa que es que marcan. creo que en el o sea, hay psicoanálisis como- no existe la psicopatía. No. ¿Cierto que no? Solo hay 3 estructuras Ajá. mentales, por así decirlo, o 3 ¿Qué son cuáles? Es alteraciones. que me estaba acordando de la frase de Lacan que decía como que el neurótico sufre lo que el perverso goza. O sea, a lo que se refiere es un poco es como que el perverso usa la ley y disfruta de usar la Ajá. ley. O sea, hay una internalización de esa ley, pero es una internalización hacia el gozo. Pero eso Pero- puede ser un eufemismo también, Rica. O sea, Es porque que si para tú mí me él dices no que un la- para psicópata mí es un él- perverso, no Es te que la para mí compro. no llega a introyectarla por lo que te acabo de decir. Es que lo que es bueno para mí es bueno, punto. No hay ley Ajá. que sea buena. Y que yo te la introyecto y gozo con ella. No es que esté prohibido matar, oh, wow, quiero gozar con matar. No. O sea, es como para mí es bueno matar. Ajá. Para mí fue bueno matar. Pero yo- entonces pero- yo mato. O sea, matar Vale, debe ser pero- bueno y punto. Pero no entiendo una cosa. Y entonces, ¿cómo llega a la categoría de bueno para mí si no tiene esa moralidad?
¿En qué? O sea, lo que te estoy entendiendo es que los Es psicópatas... que ellos nunca ven bueno o malo. Exacto. Por eso tú los ves. Pero entonces, ¿qué sienten ellos? Ellos no sienten. O sea, las emociones de un psicópata así? se llaman emociones superficiales. Ajá. Ellos Ellos no pueden llegan a parecer ser- que sienten, ¿cierto que sí? O sea, pueden hacer parecer que sienten. Ajá. O sea, ellos no disfrutan, Ajá. no tienen temor. Sí disfrutan. Pero temor y eso, lo que se ha demostrado en los estudios Ajá. es que ellos no sienten. O sea, ellos, digamos que en los estudios de neurociencia generalmente es que les muestran imágenes o expresiones de miedo o situaciones y la amígdala y la corteza prefrontal no se activan. Ok. Ya, O sea, eso, entonces, ellos hay cosas que sí sienten mucho placer. Porque digamos que esa otra parte de la culpabilidad no se activa, o sea, no. por ejemplo, un vale de estos puede descuartizar a una persona y decir... Y es lo que ha "Qué pasado, bacano". que yo te dije, que tú me decías, bueno, ¿de qué psicópata hablamos? De Garavito, y yo no, de Jeffrey Dahmer, porque ese me lo sé. Ajá. Que él descuartizaba a las personas con las que él estaba, ¿no? O sea, y él sentía placer por esto. ¿Qué pasa con Dahmer en particular? Él tenía un gran vacío emocional y él quería que alguien estuviera permanentemente con él. Entonces, como quiero que alguien esté permanentemente conmigo, que sea mi compañía, que me dé compañía, yo lo descuartizo porque está bien, yo quiero que alguien esté conmigo. Y está conmigo porque... Ajá, ok. Entiendo. Así sea, o sea, para él no existe en contra de su voluntad. Es como, o sea, ¿por qué no vas a querer estar conmigo, no? En su narcisismo. Ajá. Y él terminaba haciendo esto con los hombres con los que conocía en una noche y... Pero, Vane, ¿por qué no...? O sea, ¿se puede dar una definición de lo que es un psicópata? ¿Qué es un psicópata? O sea, ¿cómo diferenciamos un psicópata de una persona que no lo es? Sí, se puede, no sé si Bueno, el psicópata es una persona con un trastorno de la personalidad, con psicopatía. Con psicopatía. Perdón. No pidas perdón, Vanessa. Aquí. No se transmite así, güey. Ajá. Y hay dos cosas que los diferencian de nosotros. Y es, uno, en el ámbito de las relaciones está el narcisismo. O sea, como te dije ahorita, ellos se sienten con poder por encima de las personas. Tú no te sientes con poder por encima de las personas. O sea, tú respetas, ¿no? Tú sabes que... Sí. O sea, una cosa es pensarlo, que Sí, tú dices sí, como, bueno, puedo estar por encima de este o me vuelo o hago ciertas cosas porque el otro no me importa, no sé. Pero Lo ven ellos, como un instrumento. para ellos es así con todo, Ajá. no en situaciones. O sea, ellos ven la vida así. Por encima de las personas. Y tienen una gran habilidad para manipular, para mentir, o sea, tienen esa, o sea, es su habilidad. Y en el campo... Pero, por ejemplo, tal vez aquí... Pero espérate para terminar, porque está el campo de las relaciones y está el campo afectivo, que es lo que tú me decías. ¿Qué pasa con el psicópata? El psicópata no puede conectar con tus emociones porque no las siente. Ellos sienten algo que son las emociones superficiales y son como emociones que son muy efímeras. Yo no sé si te ha pasado, bueno, a mí me pasa mucho cuando manejo. Me meto una moto y yo siento la vaina, pero pasa Pero ya. claro, ¿Qué sientes? Pasa. ¿Qué sientes? Rabia. Ah. No, si no estás presa porque te controla. Sí. Rabia. Sí, no. Pero es una rabia como que sube, pero ya. Ajá, se diluye rápido. Como cuando sientes Ajá. como ese fosforito, eso. Bueno, las emociones en general de un psicópata se sienten en ese nivel superficial. Todo el tiempo. Están Todo ahí. el tiempo. O sea, son como cosas muy superficiales. Entonces él no logra conectar con tu emocionalidad. Ok. Por decirte, él no logra como ponerse o entender que estás triste. Ok. No, o sea... Pero es ellos imposible tienen... que lo entienda o lo entiende a veces o qué Lo que onda. pasa es que tú lo entiendes porque tú logras entender qué es la tristeza, tú has sentido Claro, el tristeza, discernimiento es ese, claro. eso. Ellos no, como lo han sentido de manera muy superficial, no lo tienen introyectado. Y además de eso, ellos conectan contigo es a nivel mental. O sea, el psicópata es una persona que lee mucho tus actitudes, lo que a ti te gusta hacer, tu personalidad. Si se han visto You, no sé si se Ok, vieron You. Sí. Joe Goldberg, quienes se vieron You ¿Te saben. gusta Joe Goldberg? No. Ajá. Él físicamente no. Ok.
No es importante, hay que preguntar las cosas importantes. No. Pero si hay gente como que atrae mucho, a eso es a lo que te refieres. No, porque hay mucho, por ejemplo, si se ve en You, Goldberg no es un man que sea como el perfil estereotípico de belleza. Incluso lo ponen así y él llega a salir con una pelada súper divina. Pero el man es un encantador. A través de la lectura que él hace Claro, de ella. el man Él es un ve que la pelada le encantador. gusta Eso ir me a leer refiero. libros, entonces el man empieza a trabajar en la librería donde ella va, empieza a comprar ciertas cosas, le esconde el celular. O sea, ellos te leen tus actitudes, tus gustos, todo, para luego poder manipularte con esto. O sea, es que cuando ya yo te conozco, tengo prácticamente el control de ti. Pero ellos entienden ese proceso, digamos, tipo, te manipulo para después joderte. Pero no lo ven como malo. Y es que no es joderte, porque es que él no va con la intención de joderte. Recuerda que es bueno, Ok. o sea, tenerte para mí es bueno, entonces tiene que ser Exacto. bueno. Ok. Nosotros sí lo podemos ver desde el lado bueno o malo. O sea, tú dices que no hay una intención. A eso es a lo que, O sea, creo que te sí refieres. hay una intención, porque él tiene la intención de, no sé, acceder a ella, estar con ella. Pero digamos que mientras estuvo con ella, se le pasó por la cabeza que matarla era buena idea. Entonces la va a matar. Sí hay una intención, pero no lo ve como nosotros de, es malo matar. Sí. No tiene ese tabú. Ok. Vale, lo que te iba a decir ahorita con respecto a las leyes, y habías tocado justo el tema de Jeffrey Dahmer, hay también otro serial killer, que es este tipo grandísimo, no me acuerdo, que sale en Mindhunter. ¿Ustedes se vieron Mindhunter? Puta No. madre, es el final de la temporada, de la segunda temporada de este tipo, yendo a visitar a el investigador a su cama. O sea, es una cosa impresionante. Pero bueno, este tipo grandísimo. Sí me lo vi. Ah, ¿te viste? Sí, Qué culo de sí, serie. Bueno, este tipo termina preso porque él mismo va a las autoridades y se entrega. Él corría todos los días con los policías, hacía ejercicio todos los días con los policías, y un día el vale, ya como que aburrió de que no dieran con él, dice, oye, ven acá, yo les tengo que confesar algo. Ajá, no, es que yo soy el que estaba matando a la gente ya. Y entonces los manes le dicen como que, ¿qué onda? ¿Qué es eso? No te creemos y tal. Y entonces el man empieza a dar detalles y a los manes después como que, marica, o sea, estuvimos todo el tiempo corriendo aquí con el enemigo, o sea. Y pasa, me parecía que pasaba algo similar con Jeffrey Dahmer, bueno, al menos en la serie. O sea, por cómo están estructurados los personajes para el cine es una cosa y cómo son los personajes en la vida real es otra. Pero en la serie al menos estaba estructurado como un personaje que dejaba a propósito Pistas. pistas. Tipo como Seven. Sí, pero además eran pistas para quedar en evidencia, no como en Seven, que es un tipo que deja pistas porque él quiere ser como decodificado. Ajá, como No. claro, como un estadio más allá. Ajá. O sea, Sí. él se presenta como un enigma, en cierto Ajá, sentido. No, sí. en el caso de Jeffrey Dahmer era como él hacía un trabajo chambón. Y entonces en ese trabajo chambón, a mí, yo la lectura que hacía en ese momento, y tú de pronto me vas a corregir si es adecuado o no al estándar de lo psicológico, era que en realidad él a través de esa chambonería lo que estaba era como de algún modo interiorizando esa ley. O sea, porque lo que pide en esa chambonería es ser capturado. O sea, ser de algún modo integrado a la ley de una forma forzosa. Bueno, yo no lo veo tanto por la chambonería, para mí era chambón porque el tipo hace un trabajo chambón, o sea, no le salía pero tan es inusual, bien, o sea, dejaba... Vane. Es inusual porque ellos no muchos son tan chambones. Bueno, Sí, una muchos- moción de muchos procedimiento. pueden. Yo no conozco la historia. Puedes como resumir. Pues que a mí la Ok. verdad, mira, yo tengo un problema que yo soy muy miedoso. Entonces yo tipo cosas como de miedo, soy miedoso, man. No, o sea, yo no veo películas de terror, de asesinos, nada de esa vaina me gusta, ¿verdad? Porque yo soy un tipo de luz. Ay, Jaure. Soy del centro no, democrático. María, no vuelvas a decir que eres de luz porque me paro. Soy el centro democrático. Entonces, Va la unción. En serio, tú no sabías. Ahora los domingos cuando se pierde, está en la unción. ¿Qué es la unción? la unción es un La bar unción que para queda mí aquí en el es la unción de los Semaná. enfermos. Ahí en el Callejón Angosto. Que hay en el Callejón Angosto. No, pero verdad, serio, o sea,
¿Cuál es el caso ese de Jeffrey Mira, Dahmer? Jeffrey Dahmer es el caníbal de Milwaukee. ¿Quieres contarlo tú? No. Dale tú, que seguro conoces más que yo. No me acuerdo. Yo vi lo que vi en la serie un poco y no soporté la serie además. No, Llegó un momento yo en que sí dije, me no, la vi toda. Qué fuerte. Sí, pero es muy fuerte. Bueno, el tema es que Jeffrey Dahmer es un joven que vivía desde pequeño con su mamá Un y su yankee. papá, un gringo. Aranceles, para ese Gringo, hijueputa. bien gringo O sea, además. súper gringo. Aranceles. O sea, gringo mono, ojos verdes. Súper gringo. Hola, gringo. Ajá, continúa. Y él vivía con su familia, más o menos, no me acuerdo a qué edad, pero la mamá, casi como en la adolescencia, la mamá lo abandona a él y al papá, y él sufre ahí como una pérdida muy grande, y empieza a tener esa lucha y de amor-odio hacia la mamá, y a la misma vez empieza a experimentar sus deseos homosexuales. O sea, él era homosexual y Ok. empieza a estar... Te estoy hablando que eso era que en los 80 o en el 70. Sí. Creo que eran los 80. Creo que eran los Parece. 80, sí. Y te podrás imaginar ser homosexual en esa época, ¿no? O sea, Claro. muy Sí, es complicado complejo todo el hoy. tema. Exacto. Bueno, él crece con esto, conoce, una vez iba en la carretera, no sé, creo que iba para un concierto, le pide chance a un man, obviamente el man iba sin camisa, él dice que sintió muchas cosas ahí y que quería estar con el man. Ah, pero sí Entonces, sienten cosas. sí, deseo sexual, sí, Deseo, o sea, deseo. Deseo. sexual, sí. Ok, O sea, lo que ok. pasa es que, lo que te dije, ciertas cosas como el miedo y la culpa son las que no se activan, no es que no sienten nada. Además, sus emociones en Ajá. general son superficiales. O sea, él sintió el deseo, pasó, pero quedó como que pensándolo, como que qué Ajá. rico lo que sentí, quería sentirlo más. Ok. ¿Ya? Hay que repetir. Exacto. Ok. Si que no, se repita. Exacto. Ajá. Si no estoy mal, él termina como matando a este chico y luego así empieza a tener encuentros con otros hombres, uno en el gimnasio de su casa, empieza a tener y terminaba teniendo algún tipo de contacto sexual con ellos y luego matándolos. Ok. Muchas veces creo yo que era como por ese miedo, no sé si decirlo, a él ser descubierto de ser homosexual porque tal vez su papá, no sé, todo lo que podía experimentar. Y a lo que tú decías ahí es que, bueno, Dahmer crece, sigue matando hombres, se muda a un barrio de personas afrodescendientes en Estados Unidos, porque él decía que era más fácil y que nadie iba a preguntar ahí por quién fuera Ok, desaparecido. claro, ¿no? entiendo. Entonces Sí, sí. iba a estos bares gay, a los saunas y empezaba ya a conocer a hombres, los llevaba a su apartamento, los drogaba, les tomaba fotos con ropa interior y un montón de cosas y los mataba, los desmembraba y los guardaba en un tanque azul que él tenía en su cuarto, porque era la forma que iban a estar con él. ¿Ya? Ay, hombre, Jeffrey. Me dio cosa. ¿Qué pasa? Hay un momento de la vida de Jeffrey donde Ajá. él entiende que lo que está haciendo puede estar mal a nivel social. Y él le pide, pero ahí a mí me entra un poco la duda y yo creo que es más él respecto a su orientación sexual y él le pide ayuda al papá. Él le dice, papá, creo que estoy haciendo cosas que no están bien, necesito ayuda. No sé, el papá... O sea, la mamá se había ido, el papá ya había conseguido otra esposa, estaba en otra familia, entonces él estaba solo en este momento y como que el papá no le da mucha atención, pensó que eran cosas de pelado, no que fuera algo. Sí, como algo Exactamente. de lo que vas a hacer una vida y digamos. Pero fíjate que llega un momento en el que él sí hace como esa conciencia de, hey, tal vez, o sea, esto que siento, pero yo en él en particular siento que era su orientación sexual, o sea, como más orientado a este tema de que él se sentía mal respecto a esto y no tal vez a lo que estaba haciendo. Pienso que él era chambón en su trabajo porque lo hacía mal, o sea, no tenía como las herramientas necesarias. Cuando Su dice casa era trabajo era su... Sí, el desmembramiento de las Ok, personas, él ya, las ya, guardaba en la nevera, él tal vez en sus características de personalidad no era un tipo tan calculador como suelen ser los psicópatas. Eso O sea, no es un estereotipo, ¿no? O sea, hay como lo que te acabo de mencionar, son personas narcisistas, no logran sentir empatía, no logran empatizar con las emociones de los demás, son manipuladores, son mentirosos, son personas que transgreden la ley totalmente y no sienten culpa. O sea, ellos Ok. no sienten ningún tipo de culpabilidad, el miedo tampoco lo sienten. Y puede ser que en otros
como que lo que tú hablas de que, bueno, que me atrapen, que ya se den cuenta, puede estar más ligado, diría yo, a su narcisismo, ¿no? O sea, marica, estoy encima de la ley. ¿Sí me entiendes? Estaba pensando en O sea, eso es como, ahorita estoy que... por encima de ti, ni tú policía te das cuenta que estoy Ajá. haciendo esto. Sí. Entonces puede ser algo relacionado con su ego porque ellos no logran, pero sí obviamente como están en una sociedad saben que hay cosas buenas o malas. Estaba pensando en eso ahorita que te estaba diciendo, que estabas hablando porque además esto sucede, es que Estados Unidos funda la DEA. Y la sociedad de rifle. Ellos fundan la DEA porque la naturaleza del crimen cambia. O sea, pasan de ser ladrones de bancos a ser a encontrarte psicópatas en cualquier lugar, ¿no? Esta gente que producía muertos en serie y de una manera que al principio les parecía a todos muy rara y muy desnaturalizada. Entonces ellos crean la DEA un poco para comprender el nuevo fenómeno. ¿Cuántos años tiene la DEA, Rica? No sé. Eso fue Eso más o menos no como es muy entre vieja, los ¿no? 70. No es muy vieja. Fue más o menos como entre los 70, 80, más o menos. Y nació como antidroga, digamos. Nace justamente por este cambio en la naturaleza de la violencia de que te estoy hablando. De hecho, creo que el primer lo crea este tipo famoso. Tiene una película. Para perseguir a Dillinger, este ladrón de bancos muy famoso y tal. Ajá. Y bueno, cuando llega, entonces es anterior. Entonces debe ser como entre los 50, de pronto un poquito más antes. ¿Pero y qué droga había en ese momento? No, eran ladrones de banco. O sea, la DEA no nació para combatir la droga. O estoy pensando o en él una la DEA. CIA, no me acuerdo, una de las dos. Ahorita Yo creo que lo es la podemos CIA, googlear. Rica, porque la Debe DEA ser es la de droga. Ajá. Ok. Entonces la CIA. Ya. Bueno, Drugs. cuando llegan a este punto, los 60 y los 70, estos tipos entienden que la naturaleza del crimen ha cambiado un montón. Digamos, ya no se roban bancos. Ahora lo que aparecen son muertos apilados en un orden que a buenas a primeras te parece aleatorio. Entonces, Ajá. estos tipos lo que entienden es que tienen que buscar una nueva doctrina del crimen. ¿Y qué estaba pasando en Estados Unidos? Porque además aparecieron un montón. Apareció el Zodiaco, Ted Bundy, apareció Ted Bundy Charles Mason, el apareció payaso este grandísimo. Bueno, aparecieron o sea, todos son todos asesinos seriales en Estados Unidos. en un solo, en menos una de época. 10 años. Sí. En menos de 10 años. Y entonces, claro, era un fenómeno muy extraño y todos se preguntaban, bueno, pero ¿y qué está pasando? ¿No? Y para mí hay un hito muy importante en esta situación y es el primero, esto que tú hablabas ahorita, que el auge de los medios empezaba a ser como periodismo de calle. Entonces la gente se veía en la televisión. Y tiene que ver con algo que me decía Sindufo en estos días, y es que la única forma de que un pobre aparezca en televisión es en suceso. Entonces, sí, claro, o muerto o matando. o matando, digamos, claro. exacto. Y aparte, hay una relación directa, me parece también. Hay una relación directa, me parece también con el escándalo de Watergate, que sucedió paralelo a eso, y con la guerra de Vietnam, que es como una especie de como de corrupción del poder del Estado. O sea, el escándalo de Watergate era un poco eso. Nixon, ¿no? Sí, estuvieron husmeando las conversaciones de periodistas y eso causó el despido del presidente. Entonces, pensemos en que un psicópata no puede, o sea, tiene una baja estima de la ley, que se supone que es, a menos en el psicoanálisis, la ley la provee el padre. O sea, es la forma como tú significa la ley del padre. Entonces, pensemos en el Estado también como un padre y en ese Estado fracasando en su forma de ejercer la ley. Ajá. Yo creo que estaba directamente relacionado con ese auge de la psicopatía durante los 70 y los 80. ¿Tú piensas que la estructura del Estado en esa presión da pie a que sacan estos sujetos? Sí. Pero, vale, yo te hago una pregunta. Entonces, ¿la psicopatía es natural?
es una alteración de la personalidad. Natural, es decir, sí, o sea, el imagino tema que también es que siempre han existido los psicópatas. Mira, esto ha creo sido yo. estudiado, exacto. Es que este es el Ajá. tema creo que más estudiado por la criminalística, Ajá. por la psicología y la psiquiatría forense. O sea, esto es un tema que no te hablo de, o sea, mínimo como 100 y pico de años, ¿sí me entiendes? Estudiando y más allá también, Claro. obviamente. O sea, porque me imagino yo que la gente muy, Como para muy tratar de antigua, entender, claro. incluso se habla de que quienes son psicópatas es porque han vivido en hogares violentos, padres que consumen drogas, les han pegado, o sea, como que han sufrido mucha violencia intrafamiliar, pero tú dices, es que no todo el que sufre violencia intrafamiliar termina siendo un psicópata. Ajá, exacto. Entonces ¿no? es como que tienen que conjugar, y ahí es donde es lo que yo pienso, como que hay como ese, conjugan Como un match. que tú tengas tu amígdala que no funcione Ajá. adecuadamente, tu corteza prefrontal que no funcione adecuadamente, que hayas vivido en este hogar hostil, que tengas ciertas carencias, o sea, como que ahí se empieza a hacer el El match. cóctel, tú dices. Claro. Exacto, y esto da paso a... Pero, por ejemplo, está Dahmer, que al final el man no viene de un hogar violento, Es un blanco heterosexual gringo. homosexual. Perdón, homosexual gringo. Fallaste, fallaste. Claro, no tiene todas las papeletas. Exactamente, Ajá. entonces ahí tú te pones a pensar y obviamente nos quedamos sin respuesta como en eso, pero ven acá, tú me dices que si tiene que haber sufrido violencia, el man El no man fue no. violentado, o sea, no es que su papá, al contrario, el papá estuvo en todo el proceso de él, apoyándolo, Sí, cuando pobre fue a tipo, ¿no? prisión, total, tenía que soportar obviamente y ver el dolor que le había causado su hijo a otras madres, a otras familias, el señor pidiendo perdón, luego saca un libro, obviamente, porque Porque hay que capitalizar hay el que dolor de facturar. los, Hay que facturar. los padres solteros. Entonces se ponen no a lloramos. criticar a la gente que factura en redes sociales y estamos facturando el dolor hace mucho. O sea, el dolor se factura hace un montón. Tú haces un libro de lo que a ti te está doliendo y hay un ejemplo, ¿no? O sea, Ajá. ustedes vienen a criticar que hace video y está facturando en redes sociales con su dolor. Pero la verdad venimos facturando dolor hace mucho tiempo. Hay que facturar. Oye, pero Vane, tengo una pregunta. Eso es lo que tú dices me lleva a pensar lo siguiente. ¿Será que hay personas con esa condición natural de psicopatía, de no, digamos, de no discernir el peligro, el miedo, y que simplemente no lo son porque tienen un ambiente familiar? Exacto. Puede Sí. pasar. Bueno, digamos. Claro, no hay nada en su vida que detone eso. Ajá. O sea, que detone, por ejemplo, tomando nuevamente a Dahmer, volvemos al punto de que él sentía ese amor y odio hacia su orientación sexual. Entonces, el haber estado con un hombre le detonó muchas cosas. Él tenía Ok. que matar esa parte para que eso no existiera, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, obviamente, así en ellos, nosotros, todos los seres humanos, tenemos situaciones, personas, cosas que nos detonan. Sea la ansiedad, sea la depresión, en este caso puede que, aunque vengas de un ambiente familiar funcional, no, digamos, tu cerebro funciona adecuadamente o lo que sea, hay situaciones que pueden detonar eso. Y posiblemente nunca te detone. Posiblemente nunca te detone. Yo pillé un caso alguna vez de un tipo que contaba eso. Es más, el man es estudioso, es un neuropsiquiatra, puede ser. Sí, eso existe. O me lo acabo de inventar. Bueno, No, o sea, en medicina son neurólogos. Neurólogo, es neurólogo. Porque los psiquiatras es psiquiatra y el neurólogo es neurólogo. En Y el psicología está la neuropsicología. Él mantiene un estudio sobre la mente de los psicópatas. Y el man, esto es una charla TED de la que le estoy hablando. Si quieres, después te la puedo pasar, la puedes poner Ajá. un poquito, un cortico aquí. Pero el man cuenta que él mismo es, o sea, él la estaba analizando no a otra persona, sino a sí mismo. Así mismo. Y si es posible Y ese entonces, estudio, ese él- análisis. Él Sí, dice, porque él se mete en una maquinita, Ajá. le hacen una Exacto. resonancia y él ve cómo funciona su cerebro. Ajá. O Además, sea, si es neurólogo, él sabe cómo Claro, está como que, funcionando. uy. es un poco para entenderse a sí mismo. Ajá. Entonces, el man más o menos a las conclusiones que llega es como que hay como 50% de, o sea, hay como De una probabilidades. predeterminación biológica o genética, si se quiere, y hay unas circunstancias ambientales que también Familiares, Ajá. sociales. juegan eso. Pero el man, una cosa que me impresionó fue que el man dice, yo amo a mi esposa, pero no siento nada por ella. O sea, no puedo actuar en ¿Cómo? consecuencia en el amor. Él ama, pero no Sí, Porque siente o nada. sea, su emoción es superficial. O sea, me imagino que ha sentido amor en ciertos momentos, pero tal vez al no interiorizar o internalizar Pero la ¿cómo emoción. sabe que es el amor?
Bueno, Porque es una experiencia subjetiva el amor Ajá, también, o sea, ¿no? como- O sea, a veces... para él el amor será, no sé, igual se casó y puede ser que sea esta atracción que puede sentir Ajá. hacia ella, ¿no? Ajá. Y me causó mucha impresión eso. Y el man se refiere específicamente a su infancia, diciendo que en los casos que él ha estudiado, casi siempre hay como un trauma infantil que genera o detona la psicopatía, y que no es su caso. Él dice que es justamente por no haber sido víctima de eso, él puede resistir el llamado de su genética en determinado momento. Y la esposa sabe, además, o sea... ¿Cómo la esposa sabe La que esposa él- sabe, claro, porque como su trabajo es público, entonces, pues, obvio que tiene que saber que vive con un psicópata, con una, pues... Bueno, fíjate el caso este de la señora de Francia, Giselle Pelicot. Pelicot. O sea, el esposo se sentía, o sea, hay un narcisismo claro y pleno, o sea, él se sentía por encima de su esposa, o sea, es como, él estaba como en potestad y tenía todo el derecho sobre ella, por eso si le daba la gana de hacer esto, lo hacía y pum. Ajá. Oye, una pregunta bien tonta, pero eso no tiene cura, ¿no? No. En un sentido positivista, digamos. Cura como que... No, y por eso la parte de la criminología no le gusta que se vea como una enfermedad o como un trastorno. Ok. Porque es que es algo que no puedes curar, que no puedes tratar con medicinas, que a la final por eso terminan en la cárcel, ¿no? Bueno, y tú que obviamente, vuelvo y lo repito, tú eres psicóloga en ejercicio, tú atiendes pacientes. ¿Tú eres capaz de darte cuenta de rasgos psicópatas de alguna persona, hablando con la persona? ¿O crees tú que no te da? No, eso es muy difícil. No te da Es muy cierto- difícil porque es que antes de yo leer al psicópata, ya me leyó a mí. Claro, ¿Sí claro. me entiendes? Si ese es el punto. Y O sea, él ya tiene el una cara para psicópata, ti. El man no se va a entregar. O sea, si Sí, el man ya. va donde mí es por algo muy en específico. O sea, él sabe por qué va donde mí. Seguramente antes de eso ha visto mis redes sociales, me conoce. O sea, él me va a leer primero a mí. Ese es el Me da punto. miedo que hayas tenido psicópatas en tu Seguramente. Seguramente. Pero, Seguramente. Vane, también creo que hay que distinguir entre rasgos psicopáticos y la estructura psicopática. Porque no Total. son lo mismo. No, es como lo que siempre. ¿Cómo así? No entendí. Bueno, Vane lo puede explicar. O sea, hay rasgos de personalidad y está el trastorno de la personalidad. Ajá. Entonces, rasgos es como, digamos que en el trastorno de la personalidad hay unos 10 ítems que te hablan de que si tú cumples con todos estos criterios, tienes un trastorno como tal. O sea, no todo ¿Ya? el mundo tiene trastorno de la personalidad. No todo el mundo tiene trastornos eso- de la personalidad, pero tiene rasgos porque cumplen con algún tipo de, De sí, los de ítems. síntomas o de... Ajá. Y eso es anormal. Eso no es anormal, incluso es lo que pasa en la mayoría de los trastornos. No todo el mundo tiene un trastorno de ansiedad, pero muchos tienen un trastorno, una ansiedad subclínica. O sea, no cumples con... que ese no cumple suena como raro. Sí, el check. Exacto, check. Y que me no- suena no como... existe. este examen tampoco lo ganaste. Y que ya. narcisista, check. No me siento como No psicólogo siente miedo. humanista. Y que no siente miedo, check. Exacto, Me pero siento bueno. psicopática. Amoral, check. Pero así se trabaja desde la parte médica, ¿no? Y la parte clínica. Ajá. O sea, obviamente hay como una sintomatología. Hay quienes no tienen toda la sintomatología para esquematizarlo dentro de un trastorno, pero tienes la mitad. Y eso no te está dejando a ti continuar con tu vida. Entonces tienes un problema. diagnóstico subclínico de ansiedad, exactamente, Ok. o de depresión. Por ejemplo, la gente cuando hablamos de una depresión sonriente, o sea, claramente no me va a cumplir. Ajá, estudié psicología, tengo mi esquema enfermo médico adentro. Bueno, ajá, es lo que hay, es lo que hay. Con todo, ¿cierto? Pero tiene alguna sintomatología que me indica que tiene una depresión. Ajá. Entonces es lo que hablamos de esta parte subclínica. Oye, y eso siempre es conexo, es decir, tipo ansiedad, depresión con rasgos psicopáticos o nada que ver. No, ellos no tienen ansiedad. ¿Qué ansiedad va a tener? No, ¿qué Claro, ¿qué preocupación? ansiedad van a Es tener que él no eso? se preocupa, porque él sabe que todo lo puede resolver. O sea, en su narcisismo él entiende que y ellos saben que nadie, o sea, hacen las cosas de una determinada manera para no, Ajá. lo que te explicaba, para no ser capturado, lo que te explicaba de Jeffrey Dahmer, porque se va al barrio más pobre de Milwaukee donde solo hay personas afrodescendientes. Claro, Estamos estaba hablando de la época de los premeditado eso. 80 en Estados es una Unidos. vaina premeditada. Estamos hablando que en la época de los 80 en Estados Unidos, claramente
si se perdía una persona afrodescendiente o desaparecía, No le no importaba lo a iban a nadie, buscar. claro. Iban a buscar al blanco que se desaparecía. Y ahí hay en la serie, hay una mamá que, o sea, lloré con esa señora porque llegaba todos los días a la estación de policía a preguntarle al detective y esto, y ella luego fue que se perdió el hijo de alguien blanco y ella lo sabía, o sea, ella decía, es que el tuyo lo van a encontrar primero. Y el de ella hizo una búsqueda y fue una activista muy, muy grande Por el para caso seguir este. buscando y en todo el tema de los asesinos seriales también allá. Y ella se empoderó mucho, iba y hacía sus marchas y empezó y no me acuerdo si el hijo al final, sí, el hijo al final lo encuentra y lo había matado. Oye, Dahmer. y hablando de la serie, Vane, ¿tú qué análisis haces de la caracterización del personaje? O sea, ¿sí se condice con la realidad o evidentemente lo llevaron a un terreno más ficcional para que sea más entretenido? Sí, creo que sí, en un poco, sí le dan como mayor entretención, pero tiene mucho que ver también con lo que Con la era. realidad, digamos. Sí. Incluso la de otra no sé si te la viste, la de los Menéndez. Es Que no ahora las- estaba no en las boom aguanto, porque les hicieron. Oye, me van a hacer sentir mal. O sea, No, este no vale, le tú gusta trabajas de y eso. este no vale, lo aguanta. Tú trabajas de eso, o sea, está bien, marico. Pero ve, lo que te iba... Sí, pero son mis ratos libres, no por trabajo. Yo creo que muy libres no son, Red Yo- red flag. Oye, mira que ahorita que estás hablando de eso, de si se pueden dar cuenta que son psicópatas o no los terapeutas, me acordé de un caso que alguna vez había leído sobre una pareja. Pero es que viste que en el psicoanálisis es distinto porque tienen que pactar un precio. O sea, de pronto en tu caso es como que tienen, bueno, sé que es así, que tienes como que cuesta tanto. Entonces es como que hay un trato de transferencia. Eso es lo que... ellos Pero, llaman como Rica, un no trato. todos los psicoanalistas lo manejan así. Bueno, pero en este caso... Muchos establecen tarifas. En este caso Es que- específico es eso. Es que el tema del psicoanálisis ha ido cambiando muchísimo, o sea, ya no se maneja tanto como antes y la mayoría de psicoanalistas incluso hacen el psicoanálisis más accesible a la humanidad. Ok. Cuando lo hablan no como tan complejo como Lacan y muchos establecen una tarifa. Qué bien, porque me parece bien. uno ¿Qué? tiene que establecer una tarifa. Claro. Pero mira que... Traducción, por favor, ¿qué es tarifa? Tarifa de servicios. Sí, o sea, ¿cuánto cuesta Lo que tú me vas a servicio pagar, de- mi Pero servicio. hablando de tarifa económica, de digamos. analizante, Ajá. sí. Bueno, pero Ok. es que en mucho tiempo... Pensé que estaban hablando como de tarifa, como de otra cosa. Lo que pasa es que en el psicoanálisis clásico se supone que el trato que tú haces con esa persona ya es parte del tratamiento terapéutico de esa persona. O sea, en el momento en que yo acuerdo con el psicoanalista, ya empezó. Sí, Ok, sí, sí. ya entiendo. O sea, por ejemplo, si esa persona te está pagando poco, está dándole, por decir cualquier cosa, está dándole poco valor a su y eso ya te dice algo. Es como Ajá. por O sea, dar es un que en el ejemplo de- psicoanálisis todo te dice algo. Ajá, O sea, exacto. todo. Ok. Entonces, Venga, me duele la oreja. Te duele la ¿Qué oreja porque significa? algo. Bueno, tampoco. Pero bueno, en este trato que el tipo intenta hacer con este psicoanalista, el man le dice, le empieza como a ofrecer más de... ¿Estás bien? Te puedo. O sea, son una pareja que tiene como constantes peleas ya. Pero es un man y una chica. La chica no trabaja, el que paga es él. Y entonces el man le dice como que no, que me recomendaron porque tú eres muy bueno, no sé qué. Y entonces le ofrece una tarifa muy alta. Y entonces El man psicoanalista- al paciente, Ajá. digamos. El psicoanalista se da cuenta que va a ser como un tratamiento de pareja y que ese dinero que él le está ofreciendo es una especie de soborno. O sea, él se da cuenta en ese ofrecimiento que hay ya una estructura perversa ahí. Entonces bueno, pero fíjate ajá. eso que dices, por eso lo que decías, no todo perverso es psicópata. Ajá. Por eso no podemos decir psicópata o perverso. Pero puede porque, tener psicopatía. Sí, pero no son lo mismo. Yo pienso que no son lo No mismo. son lo O sea, mismo. incluso desde el punto de vista semántico, no son lo mismo. No son lo mismo. Que pueda tener psicopatía es otra cosa. Bueno, pero el vale se da cuenta, solamente en la entrada se da cuenta y el man rechaza el trato y dice, no, yo no, Sí, lo que pasa no es puedo que- hacer nada aquí porque tú me quieres usar como juguete
o sea, me quieres usar dentro del problema que tienes en tu relación. Eso que decías tú, que es como que los fue a buscar una cosa muy específica para ganarle. Pero entonces espacio tal a su vez ese pareja. no es que sea psicópata, sino que puede ser una persona con narcisismo. Narcisistas, tú los identificas en consulta. Ajá. Tanto personas con un trastorno narcisista como personas con rasgos de personalidad narcisista. Oye, Vanes, has hablado mucho del narcisismo. No sé, ahora me está como rayando eso. ¿Por qué? O sea, Porque, bueno, el narcisismo es una condición necesaria para que tú puedas hablar de la psicopatía. o sea, Es como una sin narcisismo no hay comorbilidad. psicopatía. No, porque es que el narcisismo es como esa parte en la cual yo estoy por encima de ti. Ya. Ok, Básicamente entiendo. yo estoy por encima de ti, yo soy más importante que tú, tus necesidades a mí no me importan. Ok. ¿Ya? Pero O sea, sí puede haber narcisistas que no son psicópatas. totalmente. Incluso lo que hablábamos en uno de los videos de producción audiovisual, Sigan a Vanessa. Buen contenido. que yo te decía, no hay nada más narcisista que un niño, ¿no? O sea, las necesidades de un niño están por encima de todo. Y Punto. suerte. Y Muchas suerte. veces podemos caer en actitudes narcisistas, ¿no? O sea, con las parejas, con personas que tú quieres, las das por Ujú. sentado, etcétera. Pero hay personas con rasgos de personalidad narcisista y hay un trastorno de la personalidad narcisista. Cuando ese trastorno se mezcla con, por ejemplo, misoginia, machismo, terminan sucediendo las cosas de violencia Ajá. hacia la mujer, violaciones, Claro. o sea, un montón de cosas. Y no de- son psicópatas, digamos. No son psicópatas. Oye, Vane, qué bueno que tocaste el tema de esto de los niños, porque además los niños son supremamente crueles. Los niños son Y crueles. sí. Son muy crueles. Recuerda que ellos apenas están en este proceso de interiorizar las normas sociales. Ajá, ajá. Entonces tienden a ser crueles. Pero no es que soy cruel porque quiero ser cruel, sino porque, o sea, estoy conociendo el mundo y en el mundo hay crueldad y hay cosas buenas. Porque también así como pueden ser muy crueles, pueden ser muy buenos, Sí, muy bondadosos, muy También, empáticos, muy... sí. Que por eso cuando Pero- Jorge decías, nacemos buenos o somos buenos o no, o sea, Pero me interesa. yo creo que somos buenos y somos malos. Al mismo tiempo. En la Total, ambivalencia. y que lo más importante, Claro. marica, es que tú reconozcas el poder de maldad De destrucción, o de claro. destrucción que puede haber en ti. Cuando yo reconozco esto, yo soy capaz de hacer algo al De respecto. limitarlo, digamos. Total, ¿Y, o sea, ¿y cómo soy- juega la educación ahí? O sea, Es la educación emocional, que no estamos educados a nivel emocional. ajá. Falta Pero- mucho trabajo. pero en entonces, cuando tú dices educación emocional, digamos, ¿cuáles serían como unos actos específicos de esa educación emocional? eso. Por ejemplo, en la infancia, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las emociones, que muchos colegios, familias están como más orientados a esta parte, a que el niño se conozca a sí mismo, sepa qué hacer cuando siente rabia, tristeza, frustración, acompañarlo también en ese proceso de O autoconocimiento. sea, y ese proceso fácilmente puede evitar que una persona con rasgos psicopáticos llegue a ese extremo de... Sí, yo diría que sí. ¿Cierto? O sea, tiene lógica. Sí, porque como se han hecho tantos estudios y no hay nada que determine, como antes se decía, es que tiene que haber sufrido trauma en la infancia, pero ya te das cuenta que hay unos que no. Entonces, Ajá. claro, podemos hacer algo al respecto con los que tal vez tienen una predisposición. Que son claramente identificables, digamos. Sí, lo Oh. pudiste identificar, pero hay unos que Que no, no porque, dan. ajá, si la predisposición es neurológica, no a todo el mundo naces para hacerle una resonancia magnética apenas nace, ¿no? Rica, ¿cómo estamos de tiempo ahí? Ya. Ahí. Acá está 49 minutos. Bueno, yo creo que debemos ir Queda- cerrando. Rica, no sé qué quieres para cerrar. Yo quería preguntarte sobre, o más bien dialogar sobre esto, es que yo en mi experiencia, creo... Tu experiencia también- psicopática. También. Bueno, no sabría cómo decirlo, pero para mí estamos predeterminados, o sea, estamos de algún modo condenados todos. O sea, quiero decir, Yo no diría que condenados. Podemos tener ciertas predicciones. Predicciones astrológicas. como previsiones. Predisposiciones. Ok, ok. Podemos tener ciertas predisposiciones, sí. Yo creo que estamos condicionados. Un poco esta conversación la hemos tenido antes.
¿Te acuerdas de Sapolsky que dice que el libre albedrío no existe? Su último libro lo estoy Yo creo que el hojeando. libre albedrío no existe. Su, O sea, su, tan libres no son. su último libro lo estoy hojeando y me parece increíble. También me suscita muchas preguntas, pero estoy casi seguro que el Vale tiene razón. O sea, estoy más del lado de que el Vale tiene O sea, razón que no. de que no existe. De que no existe el De hecho, libre la albedrío. física teórica dice exactamente lo mismo. Y yo pienso que yo no creo que existe y que en estamos cierta determinados. estamos, sí, yo no diría que Que yo creo que determinados, la moralidad es una vaina muy estamos con, profunda. con unas condiciones, Ajá. con cierta predisposición a, pero creo que si tú empiezas a ser consciente de eso, tal vez eso no va a hacer que te condenes. Ajá. Ese es el punto, o sea, no es como... O sea, no necesariamente estás destinado a eso. Exacto. Y es lo que te decía al principio, cada ser humano va a hacer siempre lo mejor o lo que piense que es mejor para sí mismo. Pero eso, no me corregirás, pero eso debe ser como un instinto, ¿no? Sí, La eso es lo que planteaba, autoprotección, eso es el lo que planteaba individualismo. Rogers. Él planteaba eso, e incluso él estudió mucho del tema de plantas y todo esto. Y él decía, él hizo como un experimento, colocó una planta alejada de la luz. Y la planta iba como creciendo en dirección a la luz. Naturalmente. Naturalmente. Obviamente, sí. Sí, la planta no creo que vaya caminando hacia Entonces la él luz. dice, en ese mismo orden de ideas, ¿no? Los seres Encuentra la humanos... planta en Transcaribe mañana. ¿Y qué? Este hijo de puta Transcaribe y tal. No respetan que soy una palmera. Una palmera en Chile. Yo sería un palo de mango. ¿No? Entonces, Roger decía que así los seres humanos obviamente también buscamos la luz. ¿Qué pasa? En ese camino puede que encuentres cosas como, no sé, drogas, que tú crees que te hacen bien, pero realmente no, pero a ti te dan un placer. Entonces tú crees que estás haciendo lo mejor para ti, pero al final todos buscamos lo que es mejor para nosotros, aunque no sea sano. Ok. Y aunque le estés haciendo daño a otras personas. No, para mí el asunto de la libertad, por ejemplo, es que yo creo que uno lo más que puede, o sea, el acto más libre que uno puede tener es darse cuenta que nunca va a ser libre. O sea, Y yo creo que eso te uno- libera. Sí, y que, Un y acto que liberador, sí. es como darte cuenta que estás en una celda, pero no para liberarte, sino para bailar dentro de la celda. ¿ya? Por Como eso, y es lo que estamos hablando, o sea, que tú seas consciente de tu condición o de tu predisposición, te va a abrir el mundo de posibilidades a lo que sí puedes hacer o ser. Entonces, Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Bueno, vale, no sé si quieres cerrar con algo, algún pensamiento conclusivo de lo que hemos hablado. Yo me quedo con la idea de que los rasgos psicopáticos, o que vivimos entre mucha gente que puede ser psicópata, pero que de una u otra manera el ambiente que hemos creado los seres humanos, hay gente que aborrece a los seres humanos. Yo amo a la humanidad, la verdad lo digo así, me parece, o sea, la plena. Yo siento, no, marica, No, mentira, si tú mentira. me pones a escoger entre ser humano y ser un perro, yo soy un humano. No tengo ninguna duda. La verdad, yo sé que aquí nos vamos a perder suscriptores, me van a decir no, que no sé qué. No tengo ninguna duda. La humanidad me parece espectacular. me claro, parece lo que hermosa. pasa, y esto va a ser controversial, ¿no? El humano me confronta, el perro no. Edda, Vanessa, viste, tenemos que hacer ese video de contenido, No. pero tú no no porque quieres. voy a perder. Porque vas a perder seguidores, vas a perder seguidores. Así que nada, por mi parte, yo me despido aquí. Gracias, Vane, por venir. No Gracias, sé Vane. si quieres, Rica, agregar otra cosa. No, ya dije lo que iba a decir. Ya dijiste. Último, era eso, el último pedazo de la conversación. Pero era un poco más ligado así en ese caso hipotético que estuviéramos predeterminados, ¿qué sentido tenía entonces, por ejemplo, la ley y eso? Pero podemos dejarlo en otro capítulo que creo que da como un montón de conversación. De cosas para hablar. Sí. Y nada, Vane, muchas gracias. Siempre atendiendo nuestro llamado. Ya nos da hasta pena, marica. No, a mí no me da ¿Por qué pena. no? Si A mí me no me quieren da ver pena. aquí, me pueden seguir invitando, ya tú A sabes. mí no me da pena. A mí no me da pena. Marica, todo lo que este man me tiene A mí que no me da aguantar, escuchar y ver. Créeme A mí- que no le da pena. No, a mí no me da pena. Y los No le da reels pena. y lo, Bueno, a mí sí, a mí sí. A mí no. Ey, nos pillamos en la próxima. Bueno, la buena Seguramente gente. va a haber próxima. Vale, no veas tantas películas de O míratela para que nos des más Exacto, capítulos. míratela. Yo Me puedo dice, verla marica, así. mira, Sí, a tal mí cosa, es tal. un contenido que me gusta consumir, no lo voy a Claro, negar. ahora como a mí me pasa con el fútbol inglés, por ejemplo. Exacto.
Compa, yo me he levantado de fútbol inglés. Pero quieres Sí. hablar de fútbol inglés. ¿Te interesa? Podemos hablar del Podemos Bournemouth hablar, versus está bien. Liverpool, Está bien, yo hablo. del No Nottingham te preocupes. Forest versus Brighton. Tal Sí, vez te ese- habla de los jugadores que están más lindos. De la fascinación Ay, por Richard Río, por ay, ejemplo. No entiendo. Ay, no. No, Richard Ríos, no, entiendo, no. no entiendo. Dejemos Ay, esto pero aquí. es que Richard Ríos es malote, el Ajá, fútbol, y ese que te manda a terapia. Vayan a terapia. El psicópata. Oye, pero te conviene Richard Río, para que la gente vaya a terapia. Por eso, vayan a terapia. Vaya a terapia. Cuádrense con un Richard Río. Hablamos, que Chao, ya la nos quedamos buena. ya nos quedamos sin luz. Viste que se va la luz súper rápido, marica.